El populismo no distingue de posiciones políticas. Es más una estrategia de poder que puede llevar a la destrucción de la propia democracia, venga disfrazada de boina o de gorra roja. Hoy les voy a platicar un poco sobre Hugo Chávez y sobre Donald Trump, sus similitudes como líderes y por qué, aunque nacieron en contextos distintos y con ideologías aparentemente opuestas, son reflejos de un mismo modelo de liderazgo, el populismo autoritario. Cuando hablamos de populismo, nos referimos a una forma de hacer política que apela directamente al pueblo, comprando apoyo de la ciudadanía con palabrerío simple o a veces hasta vacío. Se basa en hacer sentir al votante como si acabase de llegar la salvación. Se inventan enemigos imaginarios como la élite o la agenda y pueden llegar hasta a desvirtualizar la realidad si va en contra de su discurso. Si eres un ciudadano que forma parte de un sector social oprimido, en el momento que llega este pseudo salvador que te ofrece soluciones a tus problemas, pues en verdad suena bastante bonito, pero en la práctica, endiosar a un líder político de esta forma suele llevar a la concentración de poder, el debilitamiento de las instituciones y el culto de la personalidad. En el caso de Chávez, llegó al poder en 1999 tras un golpe fallido en 1992 y una campaña en contra del bipartidismo venezolano. Trump llegó en 2016 usando el resentimiento de la clase trabajadora blanca y prometiendo drenar el pantano, que se refiere directamente a eliminar la corrupción y el clientelismo de las élites políticas en Washington, intensificando este mismo discurso político hacia 2025. Aunque parezcan contextos distintos, es una misma narrativa. Ellos son los salvadores. Chávez cambió el nombre del país, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. Trump prohibió el uso de las palabras que categorizó como woke en documentos oficiales, o también impulsó el cambio del nombre del Golfo de México al Golfo de América. De esta forma, ambos llegan a manipular el lenguaje a mayor o menor medida para imponer una ideología. Esto parece un detalle menor, pero no lo es. Según la filosofía del francés Pierre Bourdieu, quien en su libro La distinción, criterio y bases sociales del gusto, dijo que la violencia simbólica sirve para dominar sin necesidad de ejercer la violencia física. En este contexto, el intento de cambiar palabras es también intentar el cambio de realidades. Tanto el chavismo como el trumpismo construyen su poder desde el resentimiento, el miedo y la ignorancia. Ambos desacreditaron y humillaron a periodistas, académicos y expertos. Para sustentar sus narrativas, ambos se aprovecharon de lo que llamaron élites y así ganar una fuerza popular. En el caso venezolano, la élite bipartidista, los empresarios a los que Chávez llamó oligarcas, universidades autónomas, el cierre de medios como Radio Caracas Televisión, la descalificación constante a periodistas y la creación de su propio sistema de propaganda. Por el lado estadounidense, Trump condenó la corrupción dentro de la Casa Blanca. En principio se presentó como un personaje que iba en contra de Wall Street, pero luego varios integrantes de la bolsa llegaron a ser parte de su gabinete de gobierno. Descalificó a científicos durante la pandemia, por ejemplo, rechazó expertos cuando hablaban de cambio climático y llegó a atacar también el sistema educativo por ser progresista o adoctrinador. Y en realidad al final no importa lo que digas. Si no formas parte de su ideal ni su discurso, no vas a pertenecer a lo que ellos llaman pueblo patriota o pueblo fiel a la nación. En ambos casos el mensaje siempre quedó claro: o estás conmigo o estás en contra del pueblo. En 2003, después del paro petrolero, Chávez despidió en cadena nacional a ejecutivos de PDVSA que apoyaron el mismo, ya que los tildó de traidores y apátridas. El número de despedidos alcanzaba aproximadamente los 18.000 empleados, entre los cuales muchos eran técnicos capacitados. Por consecuencia se perdió capital humano altamente capacitado, el cual llegó a ser muy difícil de reemplazar. Además de esto, se politizó profundamente la industria petrolera. Por su parte, Trump despidió a varios funcionarios clave durante su presidencia, principalmente por cuestiones de lealtad personal y desacuerdo político. Entre ellos, el director del FBI, James Comey, varios inspectores generales y empleados del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cuál era el pretexto? Que estos casualmente investigaban posibles irregularidades dentro de su gobierno o que simplemente no se alineaban con su narrativa política. Esto no es luchar en contra de la corrupción, es capturar el Estado, sustituir la burocracia profesional por un aparato de poder personal. Ambos construyeron un personaje casi mítico. Chávez ha hablado durante horas en cadenas nacionales presentando una versión sesgada o completamente falsa de la situación del país. Controló medios estatales y acosó a medios privados. Llegó a manipular datos económicos o llegó hasta negar crisis humanitarias. Trump convertía sus ruedas de prensa y sus reuniones ovales en algo parecido a shows de televisión. Ha compartido desinformación y ha basado su discurso en teorías conspirativas y enemigos que resultan ser imaginarios o positivos para su narrativa, como cuando acusó fraude electoral en 2020 sin pruebas o compartió desinformación sobre el expresidente Barack Obama. Los dos entendieron el poder de la narrativa y la emoción para poder gobernar desde el espectáculo, pero detrás del show hay consecuencias reales. Ambos utilizaron el discurso populista para impulsar la figura del líder salvador, que promulgó una polarización extrema en cada país.
Una de las armas más peligrosas del populismo autoritario es el autoengaño colectivo. Esa creencia de que aquí eso no pasa o que nuestro país es diferente. En Venezuela muchos llegaron a pensar que Chávez era un payaso inofensivo, que eventualmente sería parte del círculo vicioso de la democracia y los malos líderes, y que las instituciones terminarían encargándose de él, o que no duraría lo suficiente. Sin embargo, las consecuencias de sus decisiones terminaron en un cambio de constitución, cierre de medios de comunicación, la persecución política, el fraude electoral, el éxodo venezolano, entre muchas otras cosas negativas para la democracia y la sociedad venezolana. En Estados Unidos, muchos piensan que las instituciones son demasiado fuertes para que alguien como Trump las destruya. Durante su campaña 2016, mucha gente lo veía como un bufón, como un meme o como una anomalía graciosa del sistema. Pero ya vimos lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, el intento de deslegitimar unas elecciones, la manipulación social colectiva y hasta la reciente especulación financiera, hablando de los aranceles. Ambos casos muestran lo mismo. La democracia no se rompe de un día para otro, se va deshilachando lentamente. Todo esto mientras la gente se burla, se distrae o se convence de que al menos no es tan grave o no nos va a pasar como otros países. Otra cosa que me gustaría agregar al video que no nombré en el guión principal fue el cómo ambos participaban en una búsqueda intensiva de perpetuarse en el poder, tanto Chávez con su intento de reforma constitucional en 2007 y su enmienda constitucional que sí logró hacer en 2009 para reelegirse indefinidamente, y como Trump ha dicho últimamente que quiere buscar la forma de hacer un tercer mandato, aunque sepa que esto es anticonstitucional, cumpliendo así este patrón de populistas autoritarios que terminan perpetuándose en poderes en los cuales se van inmiscuyendo de a poco, como de gota en gota, de migaja en migaja. Comparar a Trump con Chávez no es una exageración, es una advertencia. El populismo autoritario no tiene ideología coherente, solo tiene un objetivo, que es el poder total. Y si no se enfrenta con memoria, con pensamiento crítico y con organización, terminaríamos viviendo el mismo ciclo una y otra vez, en diferentes idiomas, con diferentes banderas, pero con el mismo resultado: una democracia destruida desde adentro. El primer paso hacia una dictadura no es un tanque en la calle, es un chiste, una consigna o una promesa de grandeza. Eso. Espero que les haya gustado. Un besote a todos. Y que se joda Trump y que se jodan Chávez.